Bienvenido. Hoy vamos a tratar de remontar el vuelo con las ocas. Estamos entre el arquetipo del aquietamiento, el número 52, y el de el subordinar los impulsos del corazón, reconociéndole obviamente su naturaleza, pero subordinándolo a la razón jurídica y de principios del lugar en el que se encuentre el consultante. Este es el arquetipo denominado tradicionalmente la concubina, el 54, y cuya función principal es, por el reconocimiento de la eternidad del fin, subordinar los deseos transitorios del corazón. Entre ambos tenemos al 53, la evolución gradual, arquetipo de gran trascendencia y esfuerzo y que implica obviamente tiempo, porque se trata de entre las modalidades de progreso, aquella que acaba siendo ejemplar precisamente por la cantidad de detalles a cumplir y por el sentido de verticalidad ascendente que tiene. Siendo su representación un árbol en lo alto de una montaña, las dificultades y el tiempo resultan obvios de su propia contemplación y de llevar esa contemplación a los efectos prácticos para vencer la dificultad de su nutrición en lo alto, en la cumbre de una montaña, donde los elementos son escasos, pero y la combatibilidad de los elementos también son importantes, son más crudos, entonces implica tiempo, minuciosidad y también un carácter ejemplar. Bien, en el interior de este hexagrama 53 de la evolución ejemplar, cuyas imágenes prototípicas representan tanto el vuelo de las ocas que partiendo de abajo remontan a través de distintas variedades de orografía hasta finalmente elevarse en el cielo, provocando la expectación y la contemplación de la armonía y simetría del vuelo e implicando la adjudicación, según la costumbre tradicional, de que las ocas permanecen en fidelidad siempre que se emparejan. Ese es uno de los prototipos. El otro, como he mencionado antes, es el árbol en lo alto de una montaña. Los nutrientes obviamente tiene que ir seleccionando y cuya intemperie debe saber combatir con fuerza y flexibilidad. Y el otro arquetipo también, el matrimonio, un matrimonio concertado a la manera tradicional, en el que todos los pormenores, desde la comunicación a familiares, los repartos de la previsión de las dotes, la ropa, las arras, las alianzas, todos los detalles son importantes. El 53 tiene todo este tipo de requerimientos y ese tres tipos de imágenes. Y en el hexagrama nuclear, el que compone su interior, es antes de la consumación, el número 64. Por tanto, implican una visión larga en perspectiva y un minucioso ir tanteando el terreno del joven zorro cruzando, el zorro adulto con su prudencia, tanteando el hielo firme para no hundirse cuando ya el objetivo está próximo. De todos estos elementos que ahora vamos a completar con el enunciado oracular del rey Wen, debe el consultante que ha obtenido este
bellísimo arquetipo sin líneas mutantes, por decir las directrices para comportarse en relación a este consumo. La evolución casan a la muchacha, Ventura, entre sentido admirativo. Ella es propicia a la perseverancia, no voy a insistir en la virtud de la perseverancia para la obtención de cualquier logro de importancia. Y completa el rey Wen la sentencia de la imagen con el siguiente texto. Así permanece el noble, en digna virtud, a fin de mejorar las costumbres. Porque no solo evoluciona él y se consolida, sino que al resultar ejemplar, pues también sirve de ejemplo para el entorno circunstancial de la consulta en concreto. Esta es una respuesta oracular para la obtención del oráculo sin líneas mutantes, líneas estables. Cuando en otras circunstancias obtenemos una mutación para la primera línea, pues percibimos el vuelo inicial de las ocas, trastabilleante. Es un vuelo inicial, como cuando empezamos a andar, como cualquier cachorrito empieza la aventura vital. Ese trastabilleo inicial es susceptible de ser criticado desde el entorno próximo. Sin embargo, la oca tiene una orientación interna que viene determinada por el complementario que se produce con la mutación, que no es otro que la estructura tradicional de principio entre la barbarie y la civilización, la estructura de principios, como digo, del clan, de la familia, de donde se estratifican como principios sólidos, que luego habrán de pasar, obviamente, a la comunidad más amplia de la civilización en la que vivimos, que son los principios del amor, de la jerarquía natural, no arbitrariamente establecida, de la lealtad entre hermanos y del respeto entre las distintas individualidades, aparte de entre los géneros componentes, y de basar las palabras en la verdad, como el fuego expande el olor de aquello que quema. Cuando quema incienso, huele incienso, y cuando está haciendo un cocido, huele a cocido. Basar las palabras en la verdad. Bien, el 37. Esta línea, por tanto, le promete al consultante un vuelo inicial, no excesivamente experimentado, bueno, para nada experimentado, vacilante, pero si conserva esta orientación, pese a las críticas, pues podrá llegar, digamos, que al establecimiento de ese clan, de esa célula básica de organización que luego se expande a la colectividad. Cuando la mutación la obtenemos en otras circunstancias, en la segunda línea, aquella oca que partía con vuelo inseguro, pero nortificada interiormente hacia principios extremadamente valiosos, acaba de encontrar alimento. Y cuando encuentra alimento, cosa que sucede también a nivel biológico, pero teniendo en cuenta el ser espiritual que representa al consultante y este ascenso vertical que implica el hexagrama número 53, una evolución espiritual, el ánimo se expande, he encontrado alimento, pero no solo lo quiero para mí, en mi ánimo está el compartirlo con mi entorno. Y ese es dato que subrayo a tener en cuenta, no porque lo subraye yo, sino porque ya lo enuncia la inspiración oracular
y las palabras escritas del duque de Zhou, se tiende a la expansión, y la mutación con el complementario que produce, esa grama 57, la reiteración del trigrama Sun, el viento, la capacidad racional de convencer por medio de un constante esfuerzo en una dirección para que la lección sea bien aprendida, como los antiguos aedos iban de ciudad en ciudad reiterando las leyendas para instalar en el pueblo el conocimiento y los cantos, como aprendemos en el inicio de nuestra formación los himnos propios de nuestra cultura, las tablas de multiplicación, el mismo alfabeto, reiterarlo una y otra vez, es decir, una alta notificación del objetivo a seguir, y como no tenemos una capacidad de transformación inmediata, que nos dirigimos, sin embargo, a una alta meta, pues vamos dirigiendo todos nuestros esfuerzos en relación a ese punto que nos guía, reiterando una y otra vez como trenes de órdenes, las palabras, los esfuerzos, los pequeños esfuerzos, ir acopiando elementos para la posible construcción, para la solidez de la economía y poder producir un efecto a medio o largo alcance. Esta es una respuesta pertinente para la segunda línea de mutación, que haya alimentos, que quiere compartirlo con su entorno inmediato y que tiene una alta meta hacia la que dirigir sus esfuerzos. Esta es una posible respuesta para la segunda línea de mutación. Cuando en otras circunstancias tenemos la mutación en la tercera línea, y con esto hago un subrayado breve a la dificultad estructural de las terceras líneas, multitensionada, tanto las terceras como las cuartas, la tercera un poco más difícil, porque suele estar sin duda en el trigrama inferior. Hay un salto cualitativo cuando pasamos a la cuarta, ya en la primera del trigrama superior. Bien, ciñéndonos al texto oracular para esta tercera línea, parece que puedo dar fe de ello, porque me he visto en estas circunstancias, y además ya una vez comprometido, que tuve la suerte de poder consultar antes de asistir y poder tomar las medidas que augura el duque de Zhou. Aquí hay una pérdida, el consultante se ha extraviado en la planicie, allí acechan bandidos, es decir, en relación al propósito, si es previa la consulta, descartarlo a priori, y si es que ya está comprometido, como puedo dar testimonio personal en el que no me voy a extender, pero sí subrayar la actitud defensiva, que por meterse en un camino donde hay bandidos que te van a asaltar y tratar de despojarte de tu firmeza, tú, el consultante, debe estar preparado y armado para la propia defensa frente al hostigamiento del enemigo, que tratará de sacar un provecho indebido por parte del consultante, y que el consultante, entendiéndose como mediador entre lo bajo y lo alto, porque la mutación que se produce con esta línea, el hexagrama que nos produce como imagen es el 20, que es una mediación entre el cielo y la tierra, que es una alta torre, que es una función sacerdotal, que debe estar pendiente en el momento máximo, porque dice, se ha cumplido la evolución, pero aún no el sacrificio. Entonces, hay que estar pendiente de aquellos principios elevados a los que uno se debe, para no equivocar el rito acerca de aquellos que te contemplan, el 20, la torre,
armar las defensas en este campo de bandido en el que uno se ha extraviado para no equivocar, para no pervertir el dictado celeste al que se debe y no equivocar a aquellos que están pendientes de uno que tiene una visión, que ofrece una visión elevada ante la cual hay personas que consideran nuestro comportamiento fiable. Bien, esta es una posible respuesta para la tercera línea de mutación. Con la cuarta línea, aquella oca que veíamos al principio, iniciar un vuelo no demasiado experimentado, parecía explorarse hacia la izquierda o derecha, aunque estaba interiormente bien orientada, a priori, esencialmente, que lograba alcanzar alimento y con su ánimo expansivo y generoso quería compartirlo, pero todavía le quedaba una larga senda por recorrer, e incluso con el extravío en el que tuvo que armarse internamente para no pervertir sus principios y no equivocar a quienes le seguían. Aquí el cansancio se hace evidente, pero la OCA, el consultante, en relación a aquello que acaba de obtener como respuesta, puede alcanzar, como dice el texto del Duque de Zhou, unas ramas chatas. La denominación o la caracterización de una rama chata para las patas palmeadas de una oca no es el lugar idóneo, pero puede significar para el consultante una zona de descanso temporal en la que retirarse de lo vulgar, del ascenso de lo vulgar, que es el complementario que se produce con esta línea en mutación. El hesagrama número 33. La perspicacia del noble para no tener que esperar un momento inoportuno en el que la retirada resulte violenta de exponer e incluso de liberar. Por tanto, con esa pertinente rama chata no totalmente cómoda, pero puede el consultante tener un descanso y poder percibir cuando lo vulgar viene ascendiendo con la suficiente antelación para poder retirarse interiormente hacia zonas más elevadas de su ser. Esta es una respuesta oracular para la cuarta línea de mutación. Cuando en otras circunstancias el consultante obtiene una mutación en la línea quinta, el texto es complejo, implica una evolución enlentecida. Habla el texto de que la mujer parte y el hombre parte y no regresa. La mujer está preñada pero no da a luz. Habla de un periodo no ya de burra o de elefante referido al parto, sino de 3 años. De una manera simbólica de hablar, pero evidentemente implica que el logro de esta línea, el logro de esta pretensión en relación a la consulta que ha hecho el consultante, no va a resultar fácil, va a estar demorado, pero también asegura el oráculo, y no habla de manera banal, que finalmente va a lograr aquello que se proponía con la línea quinta. Aunque demorado, aunque dificultado, finalmente nada podrá impedir la unión a la que está destinado a llegar el consultante con su propósito. El complementario, el hesagrama número 52, que llegará a una forma de consumación, de aquietamiento, de no ir más allá del momento presente, de lograr un aquietamiento de los sedimentos, de un desapego del yo y un lugar de descanso. Esta es una respuesta para la quinta línea de mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación se produce en la sexta línea, pues el consultante con su proyecto es como
el viejo chamán al que alude la línea, está viendo arriba la conformación de las ocas en vuelo, con aquella simetría geométrica, con aquella belleza inspiradora que eleva el ánimo. Habla el texto tradicional que los chamanes, los antiguos hombres de poder, aquellos que tenían el poder y la sabiduría para gobernar sabiamente a sus pueblos, utilizaban las plumas que se le desprendían a las ocas en su vuelo para los ritos sagrados, para las grandes ceremonias. De manera que aquí hay un vuelo ejemplar del consultante en relación a su propósito. Sin embargo, el complementario es el hexagrama número 39, la dificultad, los obstáculos. Pero en función de que este consultante vuela con gran elevación y desprendimiento de los elementos materiales, seguramente no va a pasar inadvertido frente a los obstáculos. Va a tener la capacidad de poder verlo, analizarlo en primer lugar en relación a la propia implicación con el obstáculo que tiene delante y va a poder sobrevolar los obstáculos sin gran dificultad. Y con esto, pues, completamos el vuelo de las ocas y la evolución gradual y elevada a que el consultante está destinado con este arquetipo de la evolución gradual. Muchas gracias por vuestra atención.